Bien, abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Si bien vamos a ocuparnos específicamente del versículo 7, vamos a leer el Salmo antes de abrir el mensaje. Vamos a hacerlo en forma antifonal. Yo leo el título y el primer versículo, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, todos juntos, en alta voz, escuchándose, respetando los signos de puntuación. Así podemos aprovechar la lectura doblemente, por la vista, por los oídos. Así es. Muy bien, y después de la lectura, Marcos Pérez, tú nos diriges en oración, por favor. Así que leo el título y el primer versículo, ustedes el segundo, y así seguimos alternándonos. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y líbrame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se refregarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Señor, te damos gracias la oportunidad, Señor, que tenemos de en esta hora poder hacer memoria del Señor, poder mirar a la cruz, ver su sacrificio hecho una vez y para siempre, por medio del cual, Señor, tenemos la reconciliación y la vida eterna. Pensar en su muerte, su resurrección y pensar también que Él ahora está sentado a tu diestra, abogando por cada uno de nuestros pecados. Miramos a Él, Señor, en nuestro todo, es todo lo que necesitamos y es todo lo que tenemos. En esta hora, Señor, también pedimos tu bendición al abrir tu palabra, que hagas en nuestros corazones y que tu Espíritu siga, Señor, convenciendo, Señor, exhortando, animando, Señor, fortaleciendo. Y aquellas personas que todavía no han tomado, Señor, una decisión o están inseguras, que tú sigas obrando, Señor, para que puedan tener arrepentimiento y fe, Señor, y venir, Señor, al Evangelio y venir al Señor. Pedimos tu bendición, Señor, en especial por el pastor, para que pueda tener palabra clara, Señor, y que sea de bendición para cada uno. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted cometió lo que podría llamar, humanamente hablando, un gran pecado? ¿Y cuándo fue la última vez que muchos se enteraron de esa falta que usted cometió? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que ir al Señor con palabras de arrepentimiento y confesión? ¿Y cuándo fue la última vez que algunos supieron la manera que usted se expresó delante del Señor? Probablemente queremos y anhelamos y procuramos que estas cosas queden en secreto, ¿verdad? Queremos que caer en las manos del Señor y no en las de los hombres cuando cometemos faltas y pecados.
Queremos arreglar las cosas exclusivamente con Él, sabiendo cuán amplio y misericordioso es. Amplio en perdonar, amplio en misericordia. David cometió graves pecados. No quedaron en secreto. Aún ha estado su memoria perpetuada por siglos en las páginas de la Escritura. Y ni aún permanecieron en secreto las palabras que él utilizó para confesar su falta delante del Señor. No sé si me gustaría que eso pasara conmigo, y no creo que haya muchos que les gustaría que pasara con ellos. Que sus pecados fueran conocidos por todos, y que las palabras de confesión también fueran conocidas por todos. Pero Dios dejó en la Escritura ambas cosas en relación a David. No para causarle bochorno, ¿verdad?, sino para nuestra enseñanza y para nuestro aliento. Detrás del obrar de David y de la confesión de David está Dios, y podemos aprender tanto de Él en su trato con el pecador, hasta que se arrepiente y luego del arrepentimiento. Debemos agradecer al Señor por ese registro tanto del pecado como del arrepentimiento y la confesión de David. Tomar nota y sacar provecho para nuestra vida espiritual. Cada primer domingo de mes, cuando participamos de la cena, nos detenemos en el Salmo 51, considerándolo versículo por versículo. Hoy vamos a considerar y detenernos particularmente en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Mencionamos el mes pasado que luego de las palabras del versículo 6, David va a expresar 7 peticiones particulares en la presencia de Dios a partir de este versículo. Y esta es la primera: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es la primera petición de una serie, luego de que David reconoce que Dios le ha dado cierto entendimiento. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el versículo 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A la luz de esto y a la luz de esa sabiduría que me has impartido en lo secreto, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. A la luz de la comprensión, o como resultado de la comprensión, David hace su petición. En el versículo 6 él expresa que ha entendido la gravedad de su pecado contra Dios, y lo primero que hace como consecuencia de ello es pedir ser purificado y limpiado. Algunas cosas que surgen de esta petición de David vamos a considerar. La primera de ellas es que David pide que Dios lo purifique y lo lave. Ahí está la petición específica, concreta de parte de David. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David pide que Dios lo purifique y lo lave de sus pecados, de sus maldades. Claro, purificar y lavar en el Antiguo Testamento puede que tenga otra connotación, o puede que nosotros imaginemos que cada vez que se utilizan estas expresiones tengan cierta connotación. En el Antiguo Testamento todo el ritual era externo. Había rituales de purificación, había rituales de lavamiento. Ciertas personas y ciertos objetos, después de pasar por ciertas situaciones, necesitaban ser purificadas y lavadas. Pero David no está hablando aquí de una purificación o lavamiento externo, ceremonial, que es la nota, digamos, predominante en el Antiguo Testamento. Él está hablando de una purificación y de un lavamiento interior. Él está hablando de una purificación y de un lavamiento experimental. No tiene que ver con ceremonias, no tiene que ver con ritos, tiene que ver con conducta, tiene que ver con actitudes. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Tiene que ver con lo que no se ve, no con lo que se ve. David pide purificación y lavamiento, pero en relación a su vida interior. Él ha tomado conciencia a la luz de entender que el Señor ama la verdad en lo íntimo y de la sabiduría que Dios le ha hecho comprender en lo secreto. Él ha tomado conciencia de que su problema es interno.
Su problema es suyo, su problema es personal, tiene que ver con la condición de su corazón, tiene que ver con su condición interior. Esto es lo que nos hace repugnantes ante Dios. David sabe, él en apariencia podía haber estado conduciéndose bien en todo, en lo exterior, delante de los demás. Todo lo que hizo o pensó que la mayoría de las cosas que hizo quedaron en lo secreto. No había nadie que podía señalarlo. Adulteraste, cometiste asesinato, ¿verdad? Pero Dios veía y él sabía que su condición delante de Dios, su condición interior, era de una absoluta repugnancia. Él sabe que su condición interior es repugnante ante Dios y por eso clama: purifícame y lávame. El problema de David no fueron otros y su mala influencia. El problema de David no fueron tampoco las circunstancias que no le fueron favorables o que se encolumnaron en su contra, ni mucho menos el ambiente en el que se formó. El problema de David fue su corazón. Dios le dio esa comprensión. Tú amas la verdad en lo íntimo. Allí, en lo íntimo, en lo profundo de mi corazón, no me he conducido en base a los términos de la verdad. Tú me has dado esa sabiduría y a la luz de esa conciencia te ruego que me purifiques y que me laves. Y cuando tuvo ese entendimiento, así es como ora delante de Dios. Yo quiero decirle que no se puede orar como David ora en el versículo 7, sin pasar por la comprensión de la que él habla en el versículo 6. Si las personas no entendemos que en lo íntimo, en lo secreto es donde debemos conducirnos de acuerdo a los principios de la verdad, entonces jamás vamos a orar: purifícame con hisopo y lávame. Nadie hará lo uno sin lo otro. No estaremos en el versículo 7 sin pasar primero por el versículo 6. Nadie manifiesta un arrepentimiento genuino, sincero, profundo, hasta que entiende, convencido por Dios, cuán grande y abominable es Él, la persona, yo mismo. No solamente lo que hago, yo mismo, ante los ojos de Dios. No es para los que no entienden la trascendencia de lo interior orar como el versículo 7, como David lo hizo allí. Una de las cosas que tenemos que entender es que podemos ser correctos en lo exterior, pero estar llenos de odios pestilentes. Podemos ser correctos en lo exterior y estar llenos de corrupción y de mentira. Podemos ser correctos en lo exterior y estar llenos de celos amargos y envidias asquerosas. Podemos ser correctos en lo exterior y estar llenos de incredulidad y soberbias malolientes. Porque es en la verdad, en lo íntimo, que Dios anhela la verdad. Y David sabía eso y por eso clama: Señor, yo no soy en lo secreto, en lo íntimo, en lo interior como debo ser delante de ti. Por eso te ruego que me purifiques y me limpies. Somos muchas veces como sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Un judío quedaba inmundo, contaminado si tocaba una tumba. Y no podía entrar al tabernáculo o al templo para presentar culto y adoración al Señor. Por eso las tumbas a lo largo de los caminos se pintaban de blanco, para que los judíos pudieran identificarlas y no tocarlas y perder su limpieza ceremonial. Por eso Cristo usó esa expresión: sepulcros blanqueados. Y en oportunidades somos así. Por fuera pensamos que estamos bien, pero Dios ve el corazón. Oh, que Dios, a quienes piensan que está todo bien en su corazón con Dios, les diera el mismo entendimiento que le dio a David. Señor, mi problema es mi corazón y por eso acudo a ti. Y por eso David oró, como oró en el versículo 7. La limpieza interior es prioritaria. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la limpieza interior? Yo recuerdo cuando era adolescente, usaba tiempo para hacer listas de mis pecados. Siempre era más de una hoja de los 2 lados. Iba anotando lo que el Señor traía a mi conciencia.
para confesar y nombrar cada cosa delante de Él. ¿Cuánto tiempo dedicamos al autoexamen con nuestras Biblias abiertas ante el espejo de la Escritura para limpiarnos interiormente? Es prioritaria. Utilizamos mucho tiempo para la limpieza exterior. Está bien, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la limpieza interior? Por eso es fundamental exponerse al trato de Dios por medio de la palabra y su Espíritu aplicándola al corazón. El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios capítulo 14, en un contexto en que él enseña acerca de los dones espirituales y el orden en el culto. Pero es interesante lo que leemos ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 14, a partir del versículo 18. Él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, predican, proclaman la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Qué es lo que haría manifiesto el corazón? ¿Qué es lo que hará llevar al pecador a acudir a Cristo? Exponerlo a la palabra de Dios. Exponerlo a la palabra de Dios. No son pocas las iglesias que han menospreciado la predicación de la palabra de Dios. La han sustituido por talleres, por mesas redondas, por conferencias. ¿Y qué hay allí? Probablemente haya gente contenta, pero no convertida. Porque lo que hace manifiesto el corazón, la necesidad de purificación y de limpieza, es la exposición de la palabra de Dios. Por eso David oró: purifícame y lávame, porque Dios trató con él en los secretos de su corazón, manifestando su necesidad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso muchos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a las iglesias donde se predica, porque no quieren saber cómo son. Les molesta saber cómo Dios los ve y rehuyen a la luz. Prefieren otra cosa. Dios, hablando al corazón, convence al pecador de su necesidad y le revela la fuente de limpieza, que es Cristo. David oró, luego de la comprensión que Dios le dio, de la que él habla en el versículo 6, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En segundo lugar, otra cosa que surge de este versículo 7 es que David le hizo esta petición concreta a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David está hablando con Dios. David aquí no lo dice explícitamente, pero el sujeto de las oraciones aquí es Dios. Él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, y luego lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido tú justo en tu palabra y tenido tú por puro en tu juicio. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Tú me has hecho comprender sabiduría. Purifícame tú con hisopo. El sujeto de todas estas oraciones es Dios. Es a Dios que David está haciendo esta petición. David aquí no está en el diván del consultorio del psiquiatra pidiéndole que le enseñe a manejar esa perturbación interior que está experimentando.
David acá tampoco está delante del sacerdote, arrodillado y hablándole a través de una ventana con rejita. David acá tampoco está delante de un pastor, tampoco está inclinado ante la estatua de un supuesto santo. David está hablando y haciendo esta petición concreta a Dios. Purifícame, oh Dios, con hisopo. Lávame, oh Dios, y seré más blanco que la nieve. Él está hablando con Dios y eso es muy importante. Él hace esto porque sabe que solo Dios puede otorgar la limpieza. Qué maravilloso que es Dios. El mismo que me perturba con la conciencia de maldad es el que puede limpiarle, porque Él ha provisto la fuente más que suficiente para la limpieza y la purificación. No es la tarea del predicador causar perturbación interior en el pecador para que vaya a Cristo. Eso lo hace Dios. No es la tarea del predicador convencer al pecador de que Cristo es la fuente en la que necesita lavarse. Eso también lo hace Dios. El mismo que convence de pecado, convence de justicia y de juicio. Es Dios. Por eso David va a Dios. Señor, a ti te pido, porque eres tú el único que puede otorgarme limpieza. Tú eres el que me has mostrado mi pureza y creo firmemente que eres tú el que puede limpiarme de ella. Ningún hombre puede ayudarnos en esto, ni siquiera un ángel, solo Dios. Solo Dios. En Marcos capítulo 2 leemos algo interesante, me acompañan allí. Es un suceso en la vida de Cristo que la mayoría seguramente conocemos. El Evangelio de Marcos, el capítulo 2, a partir del versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos escribas sabían lo mismo que sabía David, que solo Dios puede perdonar el pecado. Por eso David oró a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero acá había un problema en la mente de estos hombres. ¿Cómo este ser humano, este hombre que tenemos delante, se abroga una posibilidad, una prerrogativa que le corresponde solo al Dios de los cielos? ¿Cómo se atreve a decir: Hijo, tus pecados te son perdonados, cuando solo Dios es quien puede perdonar? Había dos opciones. ¿Cuáles eran? O era Dios o era un farsante. Y la lectura sigue. Conociendo luego Jesús, versículo 8, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea que yo soy Dios, para que lo sepan, que no soy un farsante. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. O es un farsante o es Dios. Ni aún la evidencia los convenció. Cristo sanó al paralítico para que ellos vieran y entendieran y creyeran que tenía la potestad de perdonar pecados, que era Dios hecho carne, pero no quisieron creer. Así que hay que ir a Él. Él es el que perdona pecados. En el Evangelio apuntamos al corazón del hombre para que vea su maldad, y luego apuntamos a la cruz para que vea el remedio. Por eso predicamos: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Por eso hablamos, predicamos y cantamos de la cruz, porque ahí está el remedio y se puede ir a Él con toda confianza. En el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 1, tenemos otro suceso conocido seguramente por la mayoría de nosotros. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Acá tenemos un hombre que no dudaba de la capacidad de Cristo para limpiar. Dudaba de la voluntad de Cristo para limpiarlo. Pero Cristo tuvo la voluntad y aún tiene la voluntad de purificar y limpiar al pecador que va a él en arrepentimiento y fe. El profeta Isaías lo expresó con palabras maravillosas, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. En Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. No busques a los sabios de este mundo para calmar la perturbación que trae a tu corazón el pecado y el estar alejado de Dios, porque no vas a encontrar nada en ellos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, dice la Escritura, en perdonar. Jamás el pecador arrepentido y contrito oirá de Dios: no tengo tiempo. Jamás el pecador arrepentido y contrito oirá de Dios: no te lo mereces. Jamás. David lo sabía. Por eso dice: purifícame, oh Dios, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Él no perturbaría con la convicción si no estuviera dispuesto a oír tu confesión. Y Él no escucharía tu confesión si no estaría dispuesto ni fuera capaz de otorgarte el perdón. David sabía eso y se acercó con toda confianza. Él limpiará tu conciencia y te dará un corazón limpio. Esta limpieza está simbolizada con la acción del hisopo. Por eso, en tercer lugar, vemos que David le pide a Dios que lo purifique con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué es el hisopo? Esto era algo conocido en la mente hebrea, ¿verdad? Ellos sabían de qué se trataba. Al hablar de hisopo, David está hablando de una planta muy común en la tierra de Israel. Una planta de la cual se tomaba un manojo y se usaba algo así como un pincel, ¿verdad? Prácticamente hablando. En el libro de Éxodo, no tienen que buscarlo ustedes, el capítulo 12, el versículo 22, dice que fue hisopo que se utilizó para aplicar la sangre del cordero pascual en las casas de los hebreos aquella noche en Egipto. Y tomad un manojo de hisopo, dice Éxodo 12, 22, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fue un manojo de hisopo que se usó para aplicar la sangre del cordero pascual en el dintel y los postes de las puertas en las casas de los israelitas en Egipto. Y también se usa en la ceremonia varias ceremonias de purificación de personas o de cosas inmundas. En Hebreos capítulo 9, versículo 19, la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y esto es en el contexto del versículo 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con el hisopo se aplicaba la sangre del sacrificio sobre personas o cosas que necesitaban ser purificadas. Y David está orando, aplica la sangre del sacrificio a mi mente, a mi corazón, para purificarme y limpiarme. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo. Al hablar del hisopo, David está refiriéndose y tomando nota a esas ceremonias que anticipaban la purificación completa y final que el pecador encontraría por la aplicación de la sangre de Cristo. David no está hablando en forma literal. No habla de que venga el sacerdote y tome un manojo de hisopo y lo moje en la sangre de algún cordero y lo aplique en el pecho o en la cabeza de David para ser purificado, limpiado. Él está hablando de la aplicación de la sangre de la víctima perfecta a su ser interior por Dios mismo. Purifícame y lávame. No habla de algo exterior, él apuntaba a lo interior. Él había entendido que su problema estaba en el corazón. Ahí, oh Dios, aplica la sangre del sacrificio para purificarme, como lo hacemos exteriormente usando hisopo, aplicando sangre de sacrificios animales. Hazlo tú en mi interior, anticipándote a aquel sacrificio definitivo. Es la aplicación de la sangre del sacrificio perfecto lo que remite la muerte del pecador. Es la aplicación de la sangre del sacrificio perfecto lo que provoca, promueve y produce un nuevo corazón. Y así podemos acercarnos a Dios. David sabía eso. Y él dice, en lo secreto, Señor, allí donde hay tanta cosa repulsiva a tus ojos, entonces allí aplica la sangre del sacrificio. Solo luego de ser purificado, el inmundo podía acercarse a Dios para adorarle en su templo, así el pecador. Toda perturbación interior está causada por la inmundicia y la rebelión del corazón. El hombre inventa causas, inventa factores, inventa efectos, pero la realidad es que toda perturbación interior en el corazón del pecador es por su distancia de Dios, es por su condición de muerte espiritual, es por su condición de repugnante a los ojos de Dios. Y solo ir a Dios y para ser limpiado trae paz y perdón, conciencia de paz y perdón al corazón. Entonces tenemos libertad para la comunión y el gozo que resulta de eso. David anhelaba la comunión con Dios. Ahí disfrutaba de gozo y por eso, y él sabe que Dios se deleita en la comunión con su criatura y por eso anhela limpieza. Aplica la sangre del sacrificio a mi alma. Quiero estar limpio y disfrutar de comunión contigo, Señor. Él expresó eso en el Salmo 84 con palabras que conocemos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El salmista expresó eso aquí. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermano, ¿cuál es tu mayor anhelo? Que no haya en tu vida nada que te impida acercarte a Dios para tener comunión con Él. ¿Cuál es el mayor anhelo de tu vida? ¿Cómo completarías la frase? El mayor anhelo y preocupación para mí en este momento en la vida es, ¿cuál es? ¿Con qué completarías la frase? David anhelaba la limpieza para poder disfrutar de la comunión con Dios. Yo quiero tranquilidad. Yo quiero que me respeten. Yo quiero que me alcance la plata. David anhelaba tener limpieza interior porque no quería renunciar al privilegio y al mayor bien que era acercarse a Dios. David no pensaba de sí mismo como adecuado, agradable, conveniente, todo lo contrario.
lo que había sucedido, lo que Dios le había mostrado, ¿verdad?, en su corazón. A raíz de eso, no le permitía pensar así. Él estaba sucio, él era pecador, el problema estaba en su corazón. Dios debía limpiar, y así se llegó a Dios. ¿Y cuánto le agrada a Dios una disposición así? Que la criatura entienda que su mayor bien es la comunión con Dios, y que le ruegue que lo limpie para estar en forma adecuada. Eso honra al Señor. No hay nada que honre más a tu Dios en tu vida y en la mía que la disposición de entender que solo Él puede hacerme adecuado para tener comunión con Él. Por eso dice en el Salmo: no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A Dios lo honra que el pecador lo busque contrito y humillado, no lo rechazará. Oigamos la repetición: lávame, límpiame, purifícame, lávame. Nos conviene desarrollar una actitud bíblica correcta hacia nosotros mismos. Hermanos, nosotros debemos tomar nota de lo que dejan de manifiesto las actitudes y las respuestas nuestras ante las cosas de la vida diaria. ¿Qué ponen de manifiesto tus respuestas ante las cosas de la vida diaria? La manera que tú respondes a otros y a las circunstancias pone de manifiesto lo que piensas respecto a Dios, respecto a otros, respecto a ti mismo, respecto al dinero, al amor, a la vida, aún a la cruz. ¿Qué es lo que pone de manifiesto tus respuestas frente a las cosas de todos los días? Es el pecado que mora en ti. Y por eso deberíamos estar continuamente clamando: purifícame, lávame. El creyente verdadero vive en un estado de continuo arrepentimiento, porque nunca cesa de emanar esa fuente de inmundicia. Jamás. Jamás. Quiera Dios que al tomar nota de eso, clamemos a Dios como David lo hizo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David había entendido que Dios amaba la verdad en lo íntimo, y cuando él miraba en lo íntimo, veía que necesitaba limpieza. Lo que había hecho ponía de manifiesto que David era adúltero y asesino, y clamó a Dios por limpieza. Esto es maravilloso. A Dios no le sorprendió lo que vio en David. Él lo conocía. A Dios no le sorprende lo que Él ve en tu corazón o en el mío. Puede que nos sorprenda a nosotros, pero a Él no. A Él no. Así que procura ir confiado a Él, porque Él responderá a ese clamor de purificación y de limpieza. Otra cosa que encontramos en el versículo 7, en cuarto lugar, David pidió por sí mismo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él pidió por sí mismo: purifícame a mí, yo tengo un problema, lávame a mí, yo tengo un problema. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Criticamos a otros o en otros lo que posiblemente es menos grave que lo que hay en nosotros. Somos muy dados a hablar de las faltas de todo el mundo: cónyuge, padres, hijos, hermanos, vecinos, pero nuestra mayor preocupación deben ser nuestros propios pecados. Purifícame porque yo tengo un problema serio. Lávame porque yo tengo un problema serio. No hay una sola mención a Betsabé en la confesión de David. Ni una sola mención. Ninguna mención a Betsabé en este tiempo de David tratando y Dios tratando con su pecado. Señor, yo quiero hablarte de esa mujer. Vas a tratar con ella, ¿verdad?
Señor, vas a darle lo merecido también a ella, porque el estímulo que yo recibí para pecar vino de ella, vino de su descuido. Vas a hacer algo con ella, ¿verdad? No hay nada de eso en la confesión de David, ni una palabra. David entendió que no tenía sentido preocuparse por el pecado de otro cuando él tenía tan grave condición en su corazón. ¿Con qué autoridad podía condenar a Betsabé cuando él había actuado de la forma que lo había hecho? Si abriría la boca para hablar del pecado de Betsabé, quizás sería para ayudarlo a tratarla debidamente ante Dios. Hermanos, David hizo a Betsabé su esposa una vez que pasó todo esto, y ella llegó a ser la madre de Salomón. Interesante, ¿eh? La madre del hombre más sabio de la tierra. Seguro en varias oportunidades David y Betsabé deben haber hablado de eso, de lo que pasó. Me imagino a David diciendo muchas veces, yo no debí haber, eso fue mi responsabilidad. Y probablemente ella diría, sí, y yo he aprendido que debo ser más cuidadosa con mis hábitos y no traicionar a quienes confían en mí, aunque en eso me vaya la vida. Yo me imagino conversaciones así entre ellos. Deben haber pasado revista a los sucesos que ambos vivieron juntos. David hablando de sí mismo y regocijándose en la misericordia de Dios, sin culparse mutuamente, aceptando cada uno su responsabilidad y humillados ante Dios en gratitud, reconociendo su propia culpa. Sin duda este fue un matrimonio que empezó mal, como muchos, pero funcionó y Dios los bendijo con un hijo maravilloso. Y seguramente la clave para eso fue que cada uno asumió su responsabilidad y buscó humildemente a Dios en oración. Ninguno podía levantarse por sobre el otro. Lo que sí podían hacer era apoyarse mutuamente y animarse tomando nota de la misericordia que Dios había tenido para con ambos. En el versículo 7 David habla de sí mismo. Yo necesito ser purificado. Yo no adulteré porque Betsabé hizo lo que hizo. Adulteré porque soy adúltero. Purifícame y lávame. David habla de sí mismo. Yo necesito ser purificado. No asesiné porque era la única forma de salir del paso. Asesiné porque soy un asesino. Purifícame y lávame. Qué sano proceder así. Qué bueno pensar correctamente. David solo habla de su propia responsabilidad. Su pecado era su problema. Quiero decirles algo, hermanos. El problema de otros se transforma en un problema para ti. Solo cuando lo conoces y te acercas para ayudar al hermano a salir de él. Nada más. El pecado de otros puede ser un problema para ti, solo si lo llegas a ver y te acercas para ayudarlo, si no, no. Eso dice Gálatas 6:1. Hermanos, vosotros que sois espirituales, y ahí está el problema, en la carnalidad. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los carnales criticamos, los espirituales se acercan para ayudar al caído a levantarse. Ahí el pecado de otros es tu problema y debes hacer lo que corresponde. David lo entendió y así oró. Sabía que Dios obraría. Señor, el problema es mío. Te pido por mí, purifícame y lávame a mí. Y esa es la última cosa que encontramos aquí. David estaba seguro que Dios podía hacer esto en él. ¿Qué dice el Salmo? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré. ¿Hay dudas? No. Hay absoluta certeza.
David estaba seguro que Dios podía hacer esto por él. Seré limpio, seré más blanco que la nieve. David habla con toda seguridad. No piensa en una posibilidad incierta. Dios lo hará, seré. Estaba seguro del querer y del poder de Dios. Él conocía a su Dios. Él había adulterado y asesinado, pero confiaba en Dios. Él escuchó a Natán decir, no morirás, porque Dios ha remitido tu pecado. Y en base a eso se acercó con toda confianza en arrepentimiento y confesión. Él sabía que Dios lo purificaría y limpiaría. Dios era misericordioso y perdonador. ¿A dónde remitió Dios el pecado de David, que hizo posible que él fuera perdonado y limpiado? A Cristo. Cristo sufrió en la cruz como si él hubiera adulterado con Betsabé. Y Cristo fue tratado por Dios en la cruz como si él hubiera matado a Urías. Por eso Dios remitió el pecado de David. Y sabiendo que la deuda había sido saldada, él dijo con toda libertad y con toda confianza, seré limpio y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo no vamos a amar a Cristo? ¿Cómo no vamos a cantar de Él? ¿Cómo no vamos a hablar de Él? Si Él fue tratado por las cosas que yo cometí, que David cometió, que tú cometiste. Dios es amplio en perdonar, no livianamente, sino en forma justa. Dios no deja de ser justo al perdonar. El precio del perdón es la muerte de un sustituto. ¿Cómo no perdonar si alguien ya pagó? ¿Cómo no perdonar si alguno pagaría? El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso David pudo ser perdonado. En la mente de Dios el precio ya había sido pagado. David podía y sería realmente ser purificado y perdonado. David podía acercarse con toda confianza, como tú y yo. Dios no tiene que sacrificar ninguno de sus atributos para perdonar. Él sacrificó, tomó la vida de su propio Hijo, su Hijo perfecto, en lugar de la tuya y la mía, y así efectivamente perdona y limpia al pecador que viene a Él en arrepentimiento y fe. David estaba seguro que Dios lo haría. No fue la confesión lo que le dio la seguridad, fue la muerte de Cristo. Lo que Dios había dicho, no morirás. Si vas a Cristo, no morirás. Si permaneces en tu pecado, morirás eternamente. Tenlo por cierto. Pero si vas a Cristo, si vas a Dios pidiendo purificación y limpieza, la tendrás en virtud de que el Cordero fue inmolado en tu lugar. Maravilloso. Dos cosas. Nuestro problema y responsabilidad es nuestro pecado, no el pecado de otros. Dejemos de justificar nuestro proceder con el proceder de otros. Hermanos, dejemos de victimizarnos. Seamos maduros. Seamos libres de eso. Seamos humildes. Mi problema, mi pecado. Pensemos bíblicamente. Por eso he echado a perder mi vida. Por eso pecamos, por eso tropezamos. Por eso hice tal o cual cosa, porque soy un pecador. Dejemos de cargar las responsabilidades en otros o en las circunstancias. David llegó a ese entendimiento y encontró alivio, refugio y ayuda en Dios. Y segundo, nuestro mayor bien y nuestra mayor necesidad es Cristo. Es Cristo. Nuestro mayor bien es Cristo. No hay duda.
Así como asociamos el antibiótico con la infección, y perdónenme la comparación, asociemos al pecado con Cristo. Es en virtud de su muerte y resurrección que podemos alcanzar perdón y tenemos poder para vencer al pecado. No hay otro remedio, no hay otro nombre, no hay nadie más, solo Cristo. Fallamos, sí. Pecamos, sí. Pero al estar en Cristo no seremos condenados. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Padre, gracias por darnos la oportunidad de oír la confesión de David, el entendimiento que tú habías traído a su alma, el arrepentimiento profundo y genuino que tu trato con él produjo en su corazón, la confianza al acercarse, la certeza del perdón. Todo eso nos anima y nos alienta. Oh Señor, la obra que hiciste en David convenciéndole de pecado, haz también con aquellos que aún no han ido a Cristo. Convénceles de su necesidad de salvación y revela a su alma al Salvador. Gracias por Cristo, porque nos has puesto en Él y tenemos salvación eterna. En su nombre oramos. Amén.